Si no te gusta la coliflor es porque no la has preparado de esta manera. Una receta fácil, rica, deliciosa, rápida y bien económica. Mi nombre es Isaí Rodríguez y bienvenidos a tu canal de recetas fáciles El Sabor Latino. Hoy vamos a preparar unas deliciosas tortitas de coliflor en adobo de chile rojo bien sabrosas. Con esta receta vas a disfrutar y a sorprender a todos en casa. Comenzamos. Aquí tenemos 2 litros de agua hirviendo, vamos a poner a cocinar la coliflor que ya la tenemos en tronquitos, ya está bien lavada y desinfectada. Vamos a cocinarla a vapor porque si la cocinas directamente en el agua, pues la coliflor va a absorber mucha agua y las tortitas no te van a quedar. Tapamos y las vamos a cocinar por unos 20 minutos a fuego medio. Mientras la coliflor se está cocinando, vamos a hacer el adobo de chile rojo. En una olla con 3 tazas de agua vamos a agregar 12 chiles guajillos y 5 chiles de árbol. Los vamos a poner a que se hidraten perfectamente hasta que rompan hervor por unos 6 a 8 minutos. También le vamos a agregar 2 jitomates o tomates rojos bien maduros. Después de ese tiempo le apagamos a la estufa y vamos a reservar los chiles hasta que se enfríen completamente. Ahora mira, pasando 20 minutos la coliflor ya está completamente lista, está bien suavecita, como puedes ver el tenedor se le encaja perfectamente. En este momento le apagamos a la estufa, vamos a retirarla del vapor, la vamos a transferir a otro recipiente donde la vamos a machacar perfectamente con el aplastador de papas o el machacador de esos que utilizas para los frijoles o con un tenedor también lo puedes hacer. Machacamos perfectamente la coliflor hasta hacerla como puré. Le agregamos 2 huevos con todo y la yema. También le ponemos una taza de pan molido, 4 cucharadas de harina de trigo regular, la que tienes en casita, un poco de sal, aproximadamente media cucharada, pimienta recién molida o la pimienta que tengas en casa para que tenga mucho sabor. Y machacamos nuevamente para que todos los ingredientes se integren perfectamente. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Ahora le agregamos 150 gramos de queso mozzarella, queso para derretir o queso rallado, el queso que más te guste. Esta deliciosa receta de tortitas de coliflor en adobo de chile rojo queda bien sabrosa, mucho mejor que las tortitas de papa y a todos les va a encantar y los vas a dejar bien sorprendidos. Te pones un poco de aceite en tus manos y lo que agarres con la cuchara sopera, vamos a empezar a hacer las tortitas de coliflor de esta manera. Mira, la boleas y la tortita ya está completamente lista. Nada complicado, una receta fácil, rica, deliciosa, muy rápida, rendidora y bien económica. Así vamos a preparar todas las tortitas que nos van a salir. Con una coliflor de tamaño normal nos van a salir unas 17 a 18 tortitas. En un sartén a fuego medio bajo vamos a poner el aceite suficiente. Una vez que el aceite está caliente vamos a freír las tortitas de coliflor. El aceite no tiene que cubrir completamente las tortitas de coliflor, solamente que le llegue hasta la mitad. Esa es la cantidad suficiente de aceite que vamos a estar utilizando. Recuerda que todos los ingredientes te los voy a dejar en la descripción de este video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. Solamente las vamos a freír unos 3 a 5 minutos a la temperatura de fuego medio bajo. Cuando veas que se van dorando en la parte de abajo, las vamos a voltear. Después de ese tiempo vamos a voltearlas para que el otro lado también se vaya dorando y todo quede bien sabroso. Puedes ayudarte con una cuchara, con otra espátula, la volteas con mucho cuidado para que no te vayas a quemar. De esta manera vamos a voltear todas las tortitas de coliflor. Una vez que le dimos vuelta a las tortitas, las seguimos friendo por otros 3 a 5 minutos. Después de ese tiempo, tus deliciosas tortitas de coliflor ya están completamente listas. En este momento las vamos a retirar y de esta manera vamos a freír todas las tortitas que nos van a salir. El tiempo de cocción puede variar dependiendo la estufa y el tipo de hornilla que estés utilizando. En promedio te va a tomar de unos 3 a 5 minutos, pero tienes que irlas cuidando para que no se te vayan a quemar. Si tú las preparas de otra manera, déjame saber aquí en los comentarios cómo las preparas y qué tan sabrosas te quedan y con qué las acompañarías. En esta ocasión, estas tortitas las vamos a acompañar con un arrocito blanco.
En la licuadora agregamos el chile guajillo, el chile de árbol que ya está completamente frío, también agregamos el jitomate o el tomate rojo. El adobo de chile rojo lo vamos a sazonar con un cuarto de cebolla blanca, 2 dientes de ajo, media cucharada de sal, un clavo de olor, media cucharada de pimienta negra entera y una pizca de comino entero. Le ponemos 3 tazas de agua del mismo líquido donde hirvieron los chiles y licuamos perfectamente por unos 2 a 3 minutos hasta que todo quede bien molido. Y este adobo lo vamos a freír en un sartén a fuego medio con 2 cucharadas de aceite. Asegúrate de agregar el adobo cuando el aceite está bien caliente para que chille, y eso es indicativo de que el adobo te va a quedar bien sabroso. Enjuagamos el vaso de la licuadora con un poco de agua para no desperdiciar absolutamente nada. Mezclamos y vamos a dejar a que rompa en hervor a fuego medio bajo por unos 10 minutos. Es el tiempo suficiente para que el adobo se sazone y quede muy rico. Y mira nada más con qué vamos a acompañar las tortitas de coliflor. Con un arrocito blanco con verduras. Esta receta ya la tenemos en el canal. Una vez que el adobo está listo, lo pruebas de sal para que quede bien sazonado a tu gusto. El olor que tengo en la cocina es espectacularmente delicioso. En este momento le apagamos a la estufa y así con la lumbre apagada vamos a agregar todas las tortitas de coliflor que están bien sabrosas. Si quieres sorprender a todos en casa, prepara esta deliciosa receta de tortitas de coliflor que están bien sabrosas y bien nutritivas. Una receta fácil, rica, rápida y bien deliciosa, pero sobre todo bien económica. Con una sola coliflor te van a salir 17 tortitas, que si le pones de a 3 cada uno, esta receta fácil te anda alcanzando para unas 5 a 6 personas. Con muy poco dinero tenemos el almuerzo, la comida y hasta la cena lista. Báñalas, sumérgelas, déjalas ahí que se sazonen por unos 5 minutos y después las sirves acompañado con su arrocito o el acompañante que tú quieras. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a la hija de Irma Rodríguez que se llama Reina Flor. Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo de esos bien apachurrados desde Houston, Texas. El arrocito blanco con verduras es el acompañante perfecto para disfrutar de unas buenas tortitas de coliflor en adobo de chile rojo. Mira nada más qué rico. En verdad, espero las prepares en casa porque están riquísimas. El adobo no pica tanto, pero si no comes picoso puedes omitir el chile de árbol. Y ahí disculpen por el antojo mi gente bonita, pero miren nada más qué rico vamos a comer. Se llegó la parte que más me encanta. El sabor es riquísimo y el adobo rojo las lleva a otro nivel. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas estas recetas para que cenes bien rico en casa.